Contexto de los jóvenes. Jorge Saucedo, muy buenos días. Licenciado Marcela, hoy quiero hablar como joven con ustedes y sé que hay varios jóvenes que nos están escuchando porque estamos a 32 días de las elecciones, o sea, una nada, y eso significa que todavía vemos un gran grupo que estamos indecisos o que probablemente tenemos un candidato al que nos interesa, pero la realidad es que no sabemos o no nos decidimos. Y es que a los jóvenes nos preocupan varias cosas, tanto el hecho de que sabemos que cuando salgamos de la escuela, si es que tuvimos la oportunidad de estudiar, nos vamos a enfrentar a un panorama desalentador en la cuestión laboral. Después de eso, 209,000 jóvenes no cuentan con empleo aquí en México. Y a esto le podemos sumar la crisis que estamos enfrentando los jóvenes respecto al futuro de nuestras pensiones. O sea, imagínense que ahorita yo tengo 24 años y ahorita ya me estoy preocupando qué va a pasar con esa incertidumbre de las pensiones. Y es algo muy interesante y creo que a veces nos perdemos los jóvenes en qué tenemos que pensar ahorita cuando vamos a tomar nuestro voto, ¿no? Una campaña de unos jóvenes aquí laguneros de un grupo que se llama, ahorita se llama Impulso Ciudadano. Son jóvenes apartidistas que están haciendo algunas cosas muy, muy padres. Me gusta porque ellos dicen, imaginemos un joven de 18 años que ahorita justamente pues va a ser su primera vez que va a votar, y un joven de mi edad que ya tiene 24 años, ¿no? A los 6 años de que termine el periodo de por quien vayamos a votar en estas elecciones, yo voy a tener 30 años y ese joven de 18 años pues va a tener una edad de que ya va a estar saliendo de la universidad, ¿no? Entonces, normalmente, ¿cuál es la tendencia? Yo diría, es que haya mejores oportunidades educativas, etcétera, ¿no? Pero en realidad, esa persona que ahorita va a ocupar un puesto como presidente y quienes van a ocupar como senadores y diputados, en realidad van a estar preparando el camino para cuando yo tenga 30 años y si decido casarme, entonces ellos tienen que generar las oportunidades para que para mí pueda ser muchísimo más fácil obtener un crédito para una casa, para tener los servicios médicos dignos, por si decido tener una familia, que mi esposa tenga los servicios básicos, ya ni siquiera de calidad, ¿verdad? Y entonces el joven de 18 años que ahorita está saliendo de la prepa o está en su primer año de universidad y va a votar, va a pasar esos 6 años y va a estar terminando la carrera y él tendría que estar buscando que las oportunidades laborales fueran mejores, ¿no? O sea, ya ni siquiera el decir que haya becas e incentivos estudiantiles, o sea, eso le tocará a los jóvenes que vienen detrás, o sea, nuestra carga es totalmente distinta, ¿no? Y viene una parte muy importante que creo que puede tomar mucho en cuenta lo que se ha discutido en esta mañana, y lo decía Denise Dresser, ¿no? O sea, estamos en un ambiente tan polarizado que cuando cuestionamos a AMLO nos tachan de panistas, ¿no? O sea, que estamos con Ricardo Anaya. Pero si cuestionamos a Anaya, pues nos dicen que somos AMLO lovers. Y luego, si cuestionamos a los demás, nos dicen, es que nadie te da gusto, es que entonces, ¿por quién vas a votar? Y está esa polarización tan grande, incluso dentro de los jóvenes, o sea, que en realidad te quedas sentado y dices, ¿por quién voy a votar? Y es muy curioso porque en Instagram hice un videíto. Instagram ahorita es la plataforma más importante para nosotros los jóvenes. Y ahí aviento algunos chistecillos y otra cosa, pero puse una pregunta. ¿Ustedes ya saben por quién van a votar? Y estaban las dos opciones, Yes My Friend y luego Nel. O sea, no sé. Y la gente es Nel. O sea, más de 100 personas están votando y es como la mayoría no sabe por quién va a votar. Y es preocupante. ¿Por qué? Porque como decimos, estamos a 32 días y escuchaba ahora la mesa de análisis que se hizo de jóvenes. Y está bien, yo creo que soy parte de ese grupo de idealistas que siempre me ha gustado ser esa parte, pero creo que hay que asumir que nosotros los jóvenes no necesitamos que los políticos nos suavicen los mensajes, ¿no? O sea, porque a veces incluso generan ese mensaje fuera de la realidad pensando que los jóvenes son bobos y no entienden, cuando en realidad nos importan las cosas. Pero hay dos cosas que son las que nos llevan a que no queramos formar parte de la política. O sea, y me refiero a que desconocemos de cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, pero que también el hablar de cargos públicos, luego nuestra mente lo conecta con corrupción, ¿no? Y por eso lo dejamos de lado. Aunado a eso, la mayoría de los jóvenes, la realidad es que no nos informamos. O sea, ni de la manera escrita, ni de la radio. Y lo hacemos a través de las redes sociales. Es impresionante que hay un youtuber que se llama Luisito Rey, que
pasó de ser chistoso y hacer cosas muy absurdas a ahorita estar entrevistando a los candidatos, ¿no? Y aunque algunas preguntas son bastante interesantes de las que él hace, incluso fue y retó a Ricardo Anaya en una rueda de prensa de Ricardo Anaya, a veces me pregunto, ¿esa es la forma en cómo queremos que los jóvenes se informen de lo que está pasando en su país? Pero tampoco hay que ser tan amargos y decir que la situación está muy mal, ¿no? O sea, no podemos ver a los jóvenes como un conglomerado que está ahí suelto. O sea, la realidad es que los jóvenes están interesados, ¿no? O sea, y interesados me refiero a que están participando de alguna u otra forma. Lo importante aquí ¿Todos? Incluso los que creemos ¿Todos? que no están participando, Marcela, lo están haciendo a su manera. O sea, por ejemplo. Por ejemplo, aquel que no esté interesado en estar activamente en la política está participando en cuestiones sociales. Y esto lo podemos ver. Por eso, pero estás haciendo una generalización que yo no estoy muy segura que realmente proceda. Los millones de jóvenes, ¿cuántos millones de jóvenes están en escuelas públicas y que realmente no tienen ni siquiera oportunidad de pensar en participar socialmente en algo porque están ocupados en ganar el sustento para poder continuar en la escuela? Exacto. O sea, en México viven 37.9 millones de jóvenes. Me queda muy claro que esos jóvenes, tiene que haber jóvenes que desearían estar participando activamente, pero como tú lo dices, se tienen que estar preocupando por vivir. Ni siquiera por estudiar ya, o sea, sino por sacar el día al día, ¿no? Pero creo que aquí es el compromiso que tenemos nosotros, los que tenemos la oportunidad de estar participando, o sea, que tienen, o sea, que a veces dejamos esa oportunidad por estar pendientes de otra situación, y que creo que es el espacio más relevante que ocupan tanto los medios de comunicación como la sociedad civil como las universidades, y es el que realmente se generen esos espacios tanto para discutir como para tomar decisiones. ¿Tú crees que un joven que ve a uno de estos youtubers, a Chumel, sí, Ajá. Que ve las noticias, ¿ya está participando por el hecho de ver a Chumel? No, o sea, pero tampoco la señora que está escuchando el programa o leyendo ¿Tampoco? el periódico está participando. No, tampoco, yo no digo eso. Y entonces, o sea, lo que yo estoy diciendo es que necesitamos generar espacios reales, o sea, más allá de la crítica que podamos estar ahorita generando nosotros aquí, donde el joven realmente pueda tener una incidencia. O sea, porque si el joven, ese es el problema que enfrenta nuestra realidad como jóvenes. Si no nos sentimos parte de algo, en realidad no le damos una importancia. Porque el joven toma ciertas causas o cierto tipo de gustos o afinidades hacia temas como, no sé, los videojuegos, ¿no? Que ahorita es el mundo del internet. Para el joven, los videojuegos es lo más importante, incluso es lo que más dinero está generando para quienes se dedican a este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque el joven se siente parte de, o sea, encuentra ahí una comunidad en la que forma parte y decide participar activamente tanto en los torneos como en las plataformas, ¿no? O sea, está dando ese paso de no solamente quedarse en la plataforma en su casa, sino está deseando ir a participar a las grandes convenciones que se hacen y a las pequeñas convenciones que incluso aquí en Torreón hay, y que es impresionante la cantidad de jóvenes que participan. Pero fíjate, Jorge, en un estudio que realizó el INE del 37.5 millones de jóvenes que hay, ¿sí? El 15% de ellos va a votar por primera vez. Y dice el INE que ese es el sector que más vota, el que va a votar por primera vez. Pero el otro 20%, ellos representan el 15%, el otro 20% es el que menos vota, paradójicamente, de los jóvenes. Mi pregunta hacia ti sería, dentro del contexto en el que tú te mueves de los jóvenes, ¿cuál es la percepción que se tiene de cada uno de los tres candidatos punteros? Bueno, en ese sentido creo que es importante dejar una cosa muy en claro. O sea, a nuestra generación, que es la que ya va a votar por segunda ocasión, y todos los que ya van a votar incluso por una tercera, nuestra experiencia de vida con los gobiernos de Fox, de Felipe Calderón y de Peña Nieto nos lleva a que tengamos ese desencanto, a decir, o sea, yo cuando era pequeño en el 2000, que tenía 6 años, veía la emoción y me acuerdo muy bien que la gente salía a festejar el triunfo de Fox, como casi creo el campeonato del Santos hace una semana, ¿no? O sea, y la realidad es que terminamos desilusionados. Luego llega Felipe Calderón y a mi generación, justo en esos 6 años del gobierno de Felipe Calderón, era nuestra juventud y se vio mermada por la inseguridad y por el que no podías tener una vida tranquila. Y en el gobierno de Peña Nieto, que estamos ahorita en la universidad, pues bueno, o sea, hay mil y un cosas que podemos criticar. Entonces, eso es lo que lleva al desencanto. Pero al ver a los tres candidatos que van arriba en las encuestas,
pues tenemos esa desilusión, ¿no? O sea, incluso hay memes que a mí me parecen una joya porque en realidad vemos la boleta o vemos la posibilidad de cómo va a estar hecha la boleta y no sabemos por cuál decidirnos, ¿no? O sea, porque más allá de que si uno es de izquierda y que si otro es de derecha y que si vamos a estar como Venezuela o como Holanda, o sea, el ver la calidad de cómo discuten en los debates, o sea, la posibilidad de que por lo menos alguno tuviera pues las ganas de aprovechar ese espacio para convencernos y ya ni siquiera pues proponer cosas para nosotros, sino realmente decir las cosas claras y como son. No, o sea, terminamos desaprovechando estos espacios porque simplemente el último debate que hubo, o sea, las preguntas estuvieron pues mal, ¿no? Fíjate, hicieron un ejercicio bien interesante en internet que qué tan fácil era comprar el voto. Entonces hicieron toda una simulación. Sí. Y resulta que vendes el voto por una despensa de una manera tan fácil, o sea, sin la conciencia de lo que significa ese voto, y entonces tratando de solucionar a lo mejor una situación de alimentos para 5, 6, 7 días, porque la despensa tampoco es que fuera tan grande. Entonces, creo que hay mucho terreno donde tenemos que arar y tenemos que llenarlo de tierra fértil para que crezca y se desarrolle una democracia auténtica en nuestro país. Jorge, como siempre, gracias por tu participación. ¿Algún punto de contacto? Claro que sí, en Facebook me pueden encontrar como Jorge Saucedo y en Twitter como @JorgeInformando.